Una arena vacía. Las luces apagadas. El parqué brillando solo bajo la luz de emergencia. Y en ese silencio absoluto, un hombre de 26 años que ya había ganado 3 campeonatos mundiales, estaba a punto de perder todo. No por una lesión. No por un rival. Por la misma organización que lo vio crecer. ¿Alguna vez sentiste que dabas todo, absolutamente todo, y aún así no era suficiente para los que te rodeaban? Kobe Bryant conoció ese momento. Y lo que hizo esa noche, solo, sin cámaras, sin aplausos, firmó su propio contrato con la historia. Pero antes de contarte qué decidió esa noche, antes de revelarte la fractura que nadie vio venir, necesitas entender de dónde venía el dolor. Porque los 5 anillos no fueron una coronación. Fueron una guerra. Capítulo 1. El vestuario en llamas. El año es 2004. Los Lakers acaban de perder las finales de la NBA ante los Detroit Pistons. 4 juegos contra 1. Una derrota que no fue derrota, fue humillación pública. Y en ese vestuario, entre el silencio roto y las toallas en el suelo, había 2 hombres que no se miraban. Uno medía 2.16 metros. Pesaba 147 kilos. Era el jugador más dominante del planeta. Su nombre, Shaquille O'Neal. El otro tenía 25 años, mandíbula apretada y los ojos secos. Kobe Bryant no lloraba. Calculaba. Durante 3 años habían ganado juntos. 3 campeonatos consecutivos. Una dinastía construida sobre el talento más irrepetible de su generación. Pero detrás de cada trofeo había una grieta que se hacía más ancha. Una guerra silenciosa de egos, de protagonismo, de visión. Shaq quería ser la estrella. Kobe quería ser el campeón. Y en el mundo de la NBA, esas 2 cosas no siempre significan lo mismo. Ese verano, los rumores explotaron. Kobe había hablado con la dirección. Shaq había hablado con la prensa. Los Lakers, la franquicia más icónica del baloncesto mundial, tenían que tomar una decisión imposible. ¿A quién se quedan? La ciudad entera eligió a Shaq. Los medios eligieron a Shaq. La historia, hasta ese momento, eligió a Shaq. Pero, Kobe Bryant, ya había tomado su propia decisión mucho antes que todos ellos. Y esa decisión iba a costarle, y a salvarle, todo. Pero esa no sería su noche más oscura. Capítulo 2. El niño que no tenía de dónde caer. Retrocedamos. No a los títulos. No a las arenas llenas. Retrocedamos a una ciudad que, Kobe Bryant, nunca eligió, y que sin embargo lo formó de una manera que ningún entrenador hubiera podido. Rimini, Italia. 1984. Un niño de 6 años juega solo en una cancha de asfalto mientras su padre, Joe Bryant, exjugador de la NBA, termina su carrera en las ligas europeas. No hay amigos del barrio. No hay compañeros de equipo. Hay un balón, una canasta y un idioma que todavía no entiende del todo. ¿Sabes lo que hace un niño cuando no encaja en ningún lado? Aprende a no necesitar a nadie. Kobe pasó 8 años en Europa. 8 años viendo el baloncesto desde afuera del sueño americano, absorbiendo cada movimiento de las ligas italianas, estudiando a Magic Johnson y a Michael Jordan, en cassettes de video que rebobinaba una y otra vez hasta memorizar cada finta, cada paso, cada respiración. Cuando su familia regresó a Filadelfia, Kobe tenía 14 años y hablaba con acento. Los chicos del barrio se reían. Los equipos del colegio tardaron en tomarlo en serio. Pero nadie entrenaba como él. Nadie llegaba antes. Nadie se quedaba después. Nadie, absolutamente nadie, tenía esa mirada fija, casi clínica, con la que Kobe diseccionaba el juego. Su entrenador del instituto lo describió una vez con una frase que nunca olvidó. No era el más talentoso del equipo. Era el único que actuaba como si ya lo hubiera ganado todo. A los 17 años, Kobe Bryant declaró para el draft de la NBA. Sin pasar por la universidad. Sin red de seguridad. Sin plan B. Su padre lo apoyó. Su madre lloró. Y el mundo del baloncesto se preguntó quién era ese chico delgado de Filadelfia que hablaba italiano y sonreía demasiado para alguien que se estaba jugando su vida entera en una sola decisión. Los Charlotte Hornets lo eligieron en el puesto número 13 del draft de 1996. 13. Un número que para muchos es mala suerte.
Para Kobe fue el primer insulto que transformó en combustible, porque esa misma noche, fue traspasado a los Los Ángeles Lakers. Y al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, con 17 años, sin haber jugado un solo minuto en la NBA, Kobe Bean Bryant, miró las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte y pensó algo que nunca dijo en público pero que se notaba en cada cosa que hacía. Esta ciudad va a ser mía. No por arrogancia. Por hambre. Por todo lo que había aprendido a cargar solo. Pero lo que esperaba en ese vestuario de Los Ángeles era algo para lo que nadie, ni siquiera él, estaba completamente preparado. Capítulo 3. La guerra detrás del oro. Hay una imagen que el mundo vio 3 veces. Kobe Bean Bryant y Shaquille O'Neal. Levantando el trofeo, Larry O'Brien, juntos. Sonriendo. Abrazados. La dinastía más temida de los primeros años del siglo XXI. Lo que el mundo no vio fue todo lo demás. Los entrenamientos donde Shaq llegaba tarde y Kobe ya llevaba 2 horas sudando solo. Las ruedas de prensa donde uno opacaba al otro con una sola frase. Las conversaciones en el vestuario que terminaban en silencio frío. 2 formas de entender la grandeza, tan distintas, tan incompatibles, compartiendo el mismo aire durante 8 años. Shaq era la fuerza de la naturaleza. El espectáculo. La gravedad que atraía a todos hacia él. Kobe era otra cosa. Kobe era obsesión pura. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre llevarte bien con alguien y convertirte en quien estabas destinado a ser? Porque eso fue exactamente lo que Kobe enfrentó cada mañana durante casi una década. Podría haber cedido. Podría haber aceptado el rol de segundo. Muchos en su lugar lo habrían hecho. Era más fácil, más cómodo, más seguro. Había 3 campeonatos que lo respaldaban. Un contrato que lo protegía. Una ciudad que lo adoraba. Pero, Kobe Bean Bryant, tenía una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Cuánto puedo llegar a ser si dejo de dividirme? El año 2004 fue la respuesta más dolorosa a esa pregunta. La derrota en las finales contra Detroit no fue solo un resultado. Fue el espejo más cruel que el baloncesto le puso enfrente. Un equipo sin estrella única, colectivo, disciplinado, implacable, acababa de destruir a la franquicia más talentosa de la liga. Y en ese dolor, Kobe tomó la decisión más incomprendida de su carrera. Fue a la dirección de los Lakers. Se sentó. Y en lugar de pedir más poder, más protagonismo, más contrato, hizo una pregunta. ¿Hacia dónde va esta organización? No era una amenaza. Era una declaración de principios. Kobe no quería compartir una franquicia que no tenía dirección clara. No quería seguir construyendo sobre una grieta que todos fingían no ver. Estaba dispuesto a quedarse, pero solo si los Lakers estaban dispuestos a construir algo real alrededor de su visión. La dirección escuchó, evaluó, y tomó la decisión que sacudió al mundo del deporte. Shaquille O'Neal. Fue traspasado a Miami. La prensa lo llamó traición. Los aficionados lo llamaron error histórico. Algunos columnistas escribieron, con total convicción, que los Lakers acababan de destruir su propia dinastía por culpa del ego de un jugador de 25 años. Kobe leyó cada artículo. Y en lugar de responder, fue a entrenar. 4 horas. Solo. En una cancha vacía. Porque, Kobe Bean Bryant, no necesitaba que el mundo entendiera su decisión. Necesitaba demostrar que había sido la correcta. Y lo que vino después iba a ser, primero, lo más oscuro que había vivido en su vida. Capítulo 4. La noche que firmó su contrato con la historia. Primero vino el desierto. 2 temporadas sin playoffs. Una ciudad que antes lo adoraba ahora lo cuestionaba en cada esquina. Los mismos medios que aplaudieron los 3 campeonatos ahora escribían obituarios prematuros para su carrera. Kobe sin Shaq no es nada. El experimento falló. Los Lakers necesitan reconstruir desde cero. Kobe leía cada línea, cada titular, cada columna firmada por alguien que nunca había pisado una cancha a las 4 de la mañana. Y entrenaba más fuerte. Enero. Los Toronto Raptors visitan el Staples Center. Lo que ocurrió esa noche nadie lo vio venir. Kobe Bryant anotó 81 puntos. 81. En un solo partido. La segunda marca más alta en la historia de la NBA, detrás únicamente de Wilt Chamberlain. Un número tan absurdo que los propios árbitros pararon el juego en el último cuarto solo para procesar lo que estaban presenciando. Pero ese no fue el momento que cambió todo. El momento que cambió todo ocurrió 3 años después.
En silencio. En una oficina. 2009. Los Lakers habían reconstruido, pieza a pieza, con Pau Gasol, llegando desde Memphis como el complemento perfecto que ningún analista predijo, con Phil Jackson, de regreso en el banquillo, con un Kobe Bryant que ya no era el mismo chico delgado de Filadelfia, era algo más afilado, más frío, más completo. Las finales de 2009 contra los Orlando Magic. ¿Recuerdas el loop? ¿Recuerdas esa imagen? Una arena vacía, las luces apagadas, un hombre de 26 años tomando una decisión que nadie entendió. Esta es la noche. La noche anterior al cuarto partido de las finales, con la serie empatada, Kobe llegó al pabellón a las 2 de la madrugada. Solo, sin staff, sin cámaras. Se sentó en el centro del parqué, el mismo parqué donde había sido abucheado, cuestionado, abandonado por los grandes, y permaneció en silencio durante 20 minutos. No rezó, no llamó a nadie, no buscó motivación en ningún sitio externo. Simplemente recordó cada momento que lo había traído hasta ahí. La cancha de asfalto en Rimini, el número 13 del draft, el vestuario roto, los 2 años en el desierto, los 81 puntos que el mundo celebró pero que él ya había olvidado porque el presente siempre fue lo único que le importó. Se levantó, tomó un balón, y estuvo tirando tiros libres durante 40 minutos en la oscuridad. Solo por el sonido, solo por la certeza. Al día siguiente los Lakers ganaron el partido, ganaron la serie. Kobe Bryant fue nombrado MVP de las finales por primera vez en su carrera. Cuarto anillo. Y un año después, 2010, las finales más épicas de su era. Los Lakers contra los Boston Celtics. El rival histórico. La rivalidad más antigua de la NBA. 7 partidos que arrancaron el corazón de 2 ciudades durante 3 semanas. El séptimo partido. Los Ángeles. El Staples Center temblando. Kobe tuvo la peor primera mitad de su carrera en unas finales. 6 de 17 en tiros. Torpe, humano, visible, y en el vestuario del descanso, con el partido igualado y la historia mirando, hizo algo que ninguno de sus compañeros esperaba. Sonrió. Este es exactamente el momento para el que llevo 15 años preparándome. Segunda mitad. Implacable. Irreversible. Los Lakers ganaron su 17º campeonato. Kobe Bryant levantó su 5º anillo con los ojos cerrados, no de alivio, sino de confirmación. Ya lo sabía. Lo había sabido desde aquella cancha de asfalto en Italia. Desde el número 13. Desde el vestuario roto. Desde las 2 de la madrugada solo en el Staples Center. Cada decisión incomprendida. Cada temporada en el desierto. Cada artículo que lo enterró antes de tiempo. Todo había sido parte del mismo contrato. El contrato que Kobe Bryant firmó consigo mismo mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Y lo que dejó después de todo eso, no cabe en ningún trofeo. Capítulo 5. La Mamba nunca muere. Hay atletas que ganan campeonatos. Y hay atletas que cambian lo que significa querer algo. Kobe Bryant pertenece a la segunda categoría. No porque haya sido el más talentoso, hubo otros con más talento natural. No porque haya sido el más querido, hubo épocas en que Los Ángeles entera lo silbó. Sino porque eligió, conscientemente, cada día de su vida adulta, ser el tipo de persona que el éxito no puede ignorar. La Mamba Mentality no fue un eslogan. No fue una frase para camisetas y redes sociales. Fue una filosofía construida sobre una verdad incómoda que muy pocos están dispuestos a aceptar. El talento sin obsesión es solo potencial desperdiciado. Después de su último partido, 60 puntos en su despedida, con 37 años y el cuerpo roto por 20 temporadas, Kobe se retiró sin drama. Sin gira de despedida interminable. Sin nostalgia performativa. Se fue a construir su siguiente capítulo. Escribió. Dirigió. Ganó un Oscar. Entrenó a su hija Gianna, Gigi, con la misma intensidad silenciosa con la que él mismo había aprendido el juego en aquellas canchas de Italia. Porque para Kobe, el baloncesto nunca fue el destino. Fue el método. El método para aprender que los límites son negociables. Que la opinión ajena es ruido. Que cada fractura, cada derrota, cada traición, cada temporada en el desierto, es simplemente material de construcción para alguien que sabe lo que está edificando. ¿Y qué dejó Kobe Bryant al mundo? No 5 anillos. No estadísticas. No récords que otro romperá algún día.
Dejó una pregunta que resuena cada vez que alguien considera rendirse demasiado pronto. ¿Hiciste todo lo que podías hacer, o solo todo lo que era cómodo hacer? Esa es la herencia real de la mamba. No la grandeza alcanzada, sino la exigencia de intentarla. Y si hoy sientes que estás en tu propio desierto, que das todo y nadie lo ve, que el mundo eligió a otro antes que a ti, recuerda que hubo un hombre que fue elegido en el puesto 13, que perdió a su mejor compañero, que fue enterrado por la prensa, que entrenó solo en la oscuridad a las 2 de la madrugada, y que terminó firmando su nombre en la historia con tinta que ningún tiempo borrará. Kobe Bryant. 1978-2020. Mamba Out.